Bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio que nos ayuda a generar opinión y que nos ayuda a tener conceptos claros de algunas situaciones que pasan en el país. Como les decía hace unos momentos, la semana anterior tuvimos a representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre que nos venía a hablar sobre la realidad del transporte de acuerdo a esta institución reguladora del transporte. Y es que los transportistas han estado en los últimos días en el ojo del huracán por los accidentes y algunas imprudencias que se han viralizado a través de las diferentes plataformas. Al menos 100 vehículos o 100 buses han sido decomisados en los últimos días. Esto debido a que han tenido reuniones para que los conductores tengan licencia pesada, según lo ha dicho el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. ¿Cómo avanza la modernización del transporte? Se está trabajando en ello. Y justamente como un medio responsable y por supuesto teniendo un balance de este tipo de información, pues hemos invitado a Wilmer Calix, él es dirigente del transporte, para que nos hable de la realidad en este sector. Y también, ¿está cumpliendo el gobierno con lo prometido a este sector para no afectar el bolsillo del usuario? Temas como esto estaremos abordando con Wilmer, pero antes les presentamos la siguiente nota. Tras los accidentes ocurridos recientemente en donde se involucra a conductores de unidades del transporte público conduciendo ilegalmente y sin un respeto a las señales de tránsito, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte anunciaron acciones en contra de estos locos del volante. Así es, estas operaciones se están realizando en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Se van a estar realizando de manera constante en diferentes puntos estratégicos. Esto con el objetivo que las personas y los usuarios que van en estas unidades de transporte público se sientan una parte más segura y aplicar la ley de tránsito a quienes la infringen. La imprudencia generada por el exceso de velocidad y la distracción por parte de algunos conductores ponen alerta a la población que a diario utiliza dicho servicio. Que es un descontrol aquí, usted es un desorden, cada quien, todo el mundo hace lo que quiere. ¿Y en qué quedan las autoridades? Así, pues sí, buena pregunta. Para quitarle la vida a una de un segundo. Y al final el afectado es el pasajero. Es el pasajero. A su opinión, ¿deberían de haber sanciones para conductores irresponsables por parte de las autoridades? Claro, mirando la situación que quedan las personas, claro que sí. De un 10, 0%. Hay mucha irresponsabilidad. Mucha, demasiada. Bueno, yo no solo lo vengo viendo ahorita, yo tengo muchos años y lo veo igual, no ha cambiado. Por ejemplo, el sindicato de transporte nunca ha hecho nada, nunca. Unidades pésimas. Si usted ve, primero dijeron rapidito y que solo se iban a estar sentados todos, pero en la vida real no. Parecemos como tasajitos de carne, así todo. La realidad es otra. La realidad es otra. En las últimas horas, las autoridades de tránsito lograron decomisar alrededor de 22 unidades del transporte público en la capital, tras constatar que los conductores manejaban sin licencia. A la fecha, según un informe de las autoridades, se reportan más de 1.200 personas fallecidas en siniestros viales a nivel nacional, producto de la imprudencia. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, y como les comentábamos en un inicio, nos acompaña Wilmer Calix, él es dirigente y empresario del transporte también, para conocer cuál es la realidad que se vive en este sector. Son muchos los tópicos que vamos a tratar, evidentemente, para poder tener claro una radiografía precisa del sistema de transporte en nuestro país. 3182-5600, usted puede enviarnos su mensaje. Wilmer, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias porque siempre nos dan la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño y venir a explicar todas las situaciones, lo bueno y lo malo que tiene el rubro de transporte, porque es bueno que el pueblo hondureño entienda por qué el transporte muchas veces no mejora. Sí. Wilmer, ustedes están conscientes que hay muchas debilidades en el sistema de transporte. No, en el tema de transporte no hay muchas debilidades, así como en el tema vial en el país es un caos, así como en los temas de salud, también que no tenemos la mejor salud. Yo creo que en el sector transporte viene a reflejar la situación que estaba viviendo el país, no solo de este gobierno en los últimos años. Usted puede ver que el servicio de transporte se ha querido aquí en la capital mejorar. Escuchaba una de las entrevistas en la introducción
de un usuario. En el año 2009, 2010 se hizo un cambio de flota de los buses amarillos a estos buses ejecutivos o rapiditos sin una clara visión de los entes gubernamentales de que iba a afectar al ciudadano, al usuario. ¿Por qué se lo menciono esto? Al final hay que explicarle a las personas que utilizan servicios de transporte que haber reducido la flota de buses con mayor capacidad, buses amarillos que tenían una capacidad de entre 50 y 60 personas sentadas y 40 personas de pie, hizo que hoy en día empeore el servicio. ¿Por qué? Porque en el país, usted puede ver los datos de las estadísticas, el pueblo se han venido sumando. No es que van muriendo más hondureños, sino que van naciendo más hondureños. Entonces usted puede ver que en el 2009 podíamos haber tenido una población de 7,5 millones, de 8 millones, y ahora tenemos casi 10. Entonces, ¿qué significa? Usted reduce su capacidad de movilidad, pero las ciudades siguen creciendo. El que va a su trabajo se necesita ir. Entonces yo creo que eso fue uno de los errores primordiales que sucedió aquí, por no tener una clara política en el tema de transporte. Lógico, se hicieron una inversión, nosotros como empresarios de transporte en este tiempo, a la fecha del 2017, de 2,000 millones de lempiras. Al final que usted puede ver que no es el mejor servicio el que tenemos. Claro, vemos que hay muchas falencias, pero también hay que decirlo. No hay condiciones de los gobiernos centrales y municipales para mejorar un tema de transporte. Usted puede ver que aquí han habido intentos de querer mejorar el transporte en la capital, como el Trans 450, que es un proyecto que nunca arrancó y se dio fracasado porque fue demasiada la inversión y el costo de la operación en ese lugar iba a ser demasiado alto que el pueblo hondureño no lo iba a pagar. Entonces al final se han tenido políticas diferentes en temas de transporte, con desconocimiento de lo que se debe hacer. Nosotros como sector transporte, hoy en día, venimos proponiendo todavía, hace 10, 12 años, un tema de modernidad de transporte. ¿Qué es modernidad de transporte? Un sistema de pago electrónico y un cambio de unidades por unidades más grandes, que funcionan en otros países, que es lo único que nosotros solicitamos y que le hemos pedido al gobierno central y al gobierno municipal, tener una política clara entre la municipalidad y el gobierno y el sector transporte y de generar las condiciones para que ese proyecto se lleve a cabo. Si el gobierno, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, no tiene una visión clara cómo cambiar el sistema de transporte en cualquier ciudad del país, y las municipalidades no lo tienen, y no se dejan las reglas claras, difícilmente puede haber un mejor servicio de transporte. Creo que con este gobierno nosotros hemos tenido la esperanza que pudiera hacer algo, pero ya van a 3 años y no hemos podido avanzar. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de las condiciones económicas. El cambio de una unidad de transporte hoy en día es de 3 millones de lempiras. Un sistema de pago electrónico más la distribución es algo que no se está cobrando ahorita en la tarifa porque no hay una tarjeta, no hay quien distribuya hoy, pero cuando inicie el proyecto, el que distribuya las tarjetas va a tener un cobro, el fideicomiso del banco va a tener otro cobro, las letras del banco, te va a llevar al banco un proyecto que sea autosostenible. Entonces hay que estar claro lo que se debe hacer, pero a nosotros nos piden y nos exigen y nos exigen cambio. Pero no nos dicen cómo lo vamos a hacer o cuáles son las condiciones que el gobierno central, el gobierno municipal debe hacer como responsabilidad de ellos. Hoy en día, usted puede ver que la ciudad ha tenido un crecimiento automovilístico increíble. La capital tiene, la capacidad de las calles de la capital tiene una capacidad de un parque vehicular de 250,000 a 300,000 vehículos. Hoy usted ve que en la capital hay más de 650,000 vehículos. ¿Qué genera eso? Eso genera un caos en la ciudad. ¿Qué políticas debe tener la municipalidad para evitar de que sigamos congestionando? Hacían puentes y calles aéreas. La capital no tiene capacidad. ¿Qué han hecho en otros países? Mejorar el sistema de transporte. ¿Por qué? Porque la idea se trata de que menos personas utilicen su vehículo para que utilicen el transporte y así descongestionar las ciudades. Hoy usted puede ver la mayoría de accidentes viales y los muertos los fines de semana son personas en motocicleta. Porque aquí hemos generado una política
de que no, la gente busque motocicletas para andar para arriba y para abajo. Pero ¿qué costo tiene cada accidente de motocicleta para usted como hondureño o para el Estado por sus impuestos? Porque los hospitales están colapsados de personas que andan en motocicleta. Entonces yo creo que aquí habría que analizar cuál es la política de transporte que va a manejar el Estado y la municipalidad. Nosotros como empresarios estamos de acuerdo en un tema de cambio, de modernidad, un sistema de pago electrónico, siempre y cuando hayan condiciones claras y que se nos genere también condiciones para poder hacer una inversión. A muchas empresas, usted ve en turismo, hay leyes de incentivo para que puedan invertir en turismo. Usted ve las vaquilas, tienen leyes de incentivo. En el sector transporte solo le dicen cambie, mejore el servicio de transporte, pero no le dan ni las condiciones, ni las herramientas legales también, porque eso hay que decirlo. Porque nosotros como empresarios, digamos, Wilmer Cali o los dirigentes de transporte, no es que somos los dueños de todas las unidades de transporte, sino que hay varios dueños. ¿Quién es que da la normativa de cómo se debe manejar un sistema de transporte? Es el instituto, es el gobierno por medio del instituto. Pero si el IHTT promueve la ilegalidad, porque no vamos a ocultar que también hoy en día opera una ilegalidad en las grandes ciudades. Ustedes pudieron ver en el departamento de Olancho que hay una queja porque han estado dando concesiones. Nosotros tenemos una queja aquí en la capital porque han estado otorgando concesiones. O sea, se siguen entregando concesiones. Sí, concesiones, aunque haya una veda. Pero entonces eso no es ordenar el transporte. Siempre hemos dicho, ¿cómo van a dar una concesión nueva si no nos han podido ni renovar las concesiones que nosotros tenemos en trámite? Entonces yo creo que hay que ordenar el transporte, llámese taxi, mototaxi, transporte urbano en la capital, y ver dónde se necesitan o nuevas o reacomodar las concesiones que ya están. Pero eso es una política de transporte que debe existir en el país. ¿La hay? No, mire, no la hay porque no es clara. Porque si yo le digo que el ente regulador, que es el ente que debe de combatir la ilegalidad, hoy en día no la combate, entonces usted va a ver en la calle un desorden. Lógico. La guerra del centavo. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Qué es la guerra del centavo? Si anda un bus ilegal o anda un bus de nosotros cobrando en efectivo, ¿qué cree que pasa en la calle? Se andan peleando por subir un pasajero y eso promueve más accidentes. Entonces yo creo que hay que ver qué parte tiene que hacer el Estado y nosotros ver qué parte debemos de hacer nosotros como empresarios de transporte. No se puede ocultar que hoy en día hay un servicio con un maltrato al usuario. No se puede ocultar. Pero lastimosamente en el transporte urbano del país, hoy en día usted no encuentra personas que quieran trabajar en andar a una unidad de transporte. Yo lo mencionaba en otro medio de comunicación, un conductor gana entre 700 y 800 lempiras diarias. No es un salario malo, o usted cree que es un salario malo, es un salario atractivo. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no quiere trabajar en el transporte? Número uno, la extorsión, el temor a perder la vida. Número dos, en un país donde han sucedido que hasta han quemado conductores dentro de una unidad de transporte, la familia le dice a cualquiera que esté empleada, no, mejor aquí estate comiendo arroz y frijol, aunque no comamos, pero no vas a arriesgar tu vida en trabajar en una unidad de transporte. ¿Quién genera las condiciones de seguridad? No las generamos nosotros como transporte, las genera el Estado por medio de la Secretaría de Seguridad. Hemos dicho, debe de haber el control en esos barrios y colonias donde nuestras unidades de transporte, de la Policía Nacional, para así nosotros poder ver cómo logramos conseguir nuevo personal, capacitarlo, certificarlo y mejorar también las personas que andan en estas unidades de transporte. Justamente eso, Wilmer. Entendemos de que hay una enorme debilidad por parte del Estado. Ya le preguntaré si ya les están resolviendo el tema del subsidio, que es muy cuestionado y que ha sonado durante muchos años también, si les están cumpliendo como tal. Pero antes, entendemos de que existen debilidades y que no existe una política real, de que existe mucho riesgo, pero eso no justifica las imprudencias. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder capacitar a este personal, a estos operarios, para que no sigan circulando tantos videos y tantas cosas que muchas veces no quedan ni registradas siquiera? ¿Qué están haciendo, Wilmer, en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una política de depuración. Lo hemos hablado con los concesionarios, con los dirigentes de diferentes empresas y cooperativas. Se está enviando esta semana un listado al Instituto de Transporte para certificar, ir buscando una depuración. Eso no se puede ocultar, pero siempre les hemos dicho, pero esto va de la mano. Una depuración en el tema de conductores, pero va de la mano en un apoyo de buscar también nuevo personal, porque al final si hay debilidad es porque no hay personal
que quiera trabajar, buscar el método, cómo lograr hacerlo atractivo el sistema de transporte y que vengan nuevas personas a trabajar. Hemos intentado, esta semana enviaremos una carta a algunos miembros de las Fuerzas Armadas, estamos buscando que los muchachos que ya terminan de hacer su plaza en el ejército, a ver si con el ejército podemos lograr que se les dé un curso de 3 meses de manejo y ofrecerles que vengan a trabajar en el sistema de transporte del país. También estamos ahorita queriendo iniciar la próxima semana una campaña en muchas iglesias. Sabemos que hay personas que están desempleadas, ir a buscar a pastores y promover que el transporte urbano está ofreciendo más de 300 empleos para personas que quieran venir a trabajar en el sector. Yo creo que aquí hay que ser creativos. Vivimos en un país verdaderamente que no es estable laboralmente para las personas por lo peligroso en el tema de transporte. Entonces, ver cómo logramos que personas se vuelvan a sentir cómodas en trabajar en nuestras unidades y mejorarlo, porque hay que hacer una depuración. Si la Policía Nacional tuvo una depuración, nosotros tenemos que tener depuraciones continuas, siempre y cuando enfocando a mejorar el trato y el servicio del usuario, evitar que se pierdan vidas humanas por accidentes de tránsito, que no debería de existir. Pero también debe de haber una política también de viabilidad y transporte, de tener la supervisión. Mire, una ciudad sin supervisión es una ciudad en caos. Sí entendemos que es bien sutil cuando una unidad de transporte tiene un accidente, pero usted puede ver lo que ustedes pasaron antes de iniciar el programa. Miraba yo que 2 vehículos tuvieron un accidente y una persona falleció aquí en las cercanías de la Vía Olímpica. Y usted se hace la pregunta, en la Vía Olímpica, para cómo quedaron los vehículos, ¿qué velocidad llevan los vehículos? No es una vía rápida, es una vía lenta, pues yo paso por ahí, circulo por ahí, porque por ahí tengo mi oficina cerca. Y usted mira ese gran golpe que es, dice usted, queda sorprendido. La vigilancia de viabilidad. Nosotros lo venimos diciendo en muchos programas. Hace años usted busca un policía de tránsito y no lo encuentra. Se perdió los policías de tránsito en la ciudad. Usted mira que la ciudad de las 4 de la tarde a las 6, 7 está colapsada. Y usted no mira la supervisión de un policía de tránsito. Entonces, ¿qué se va a encontrar usted en las calles? Personas que van en contravía, personas que van haciendo el tercer carril, motocicletas, que hay una ley que prohíbe que pasen por el lado izquierdo. ¿O no es así? Que no respetan, golpes, accidentes. Y es por eso que el colapso... Y entonces miren esta ciudad un desorden. ¿Quiénes son los únicos que ve usted supervisando y que muchas veces ni los respetan ya? A los muchachos de la municipalidad. El otro día vi un video que no son tantos tampoco. Que no son muchos, pero ellos ahí están, echándole ganas. Entonces decimos, hay que hacer su parte, nosotros queremos hacer nuestra parte, pero también que esa dirección de viabilidad y que haga su parte. Queremos ver, yo me recuerdo años atrás, policías caminaban en motocicleta, ahora caminan en patrulla, ¿va? Porque ya no les gusta que les dé el sol. Entonces, imagínense que hay un colapso en el anillo periférico y andan en un vehículo, ¿a qué hora van a llegar? ¿A qué hora le dan la respuesta? ¿Cómo hacen la supervisión ahora? ¿Será que lo hacen por las cámaras del 911? Porque nosotros no lo vemos. Entonces yo creo que cada institución debe hacer su parte. Nosotros promovimos el año anterior en una mesa de trabajo con el IHTT, IAFA y Dirección de Viabilidad. Se recuerda que ustedes cubrieron esa nota, las pruebas toxicológicas, que eran pruebas de alcohol y pruebas de drogas. Hicimos más de 220. ¿Qué pasó? Se dejó de hacer. Solo fue por el momento. Entonces no podemos seguir tomando medidas momentáneas. Nosotros podemos hacer un trabajo, lo vamos a hacer, vamos a hacer nuestra parte. Pero si los entes encargados de trabajar, supervisar el transporte o lo vial desaparecen, es difícil. Debemos de poner cada uno este granito de arena para evitar. Mire, al final quiero ser claro. No es negocio para ningún empresario de transporte que una unidad tenga un accidente. No es negocio. Esa es una pérdida que usted no se imagina. Al final tenemos nosotros como empresarios el compromiso y tenemos y debemos de hacer. Yo lo llamo y mando este mensaje a cada concesionario. Debe de revisar quién anda su vehículo. Debe de ponerle las reglas claras y debe de ser. 1000 veces es preferible tener una unidad de transporte detenida y evitar un accidente que una persona irresponsable vaya a conducir de la forma imprudente que algunos lo hacen. Yo los llamo a que revisen cada uno su personal, así como en las empresas y competencias, lo estamos haciendo los demás compañeros. Hoy tenemos una reunión, tengo una reunión a las 9
9:30 con algunos compañeros tocando este tema. Es sutil, uno debe ser aquí implacable porque el ciudadano, eso es lo que quiere y eso es lo que pide y nosotros nos debemos a ellos, porque ellos son los que pagan los 13 lempiras, son nuestros clientes y yo creo que lo debemos de cuidar y lo debemos de tratar. El mensaje también es para cada conductor. Deben de tratar con educación, con respeto a cada madre que se sube, sientan que esa mujer puede ser su mamá y la deben de tratar bien, o puede ser su papá, puede ser su hermano, puede ser su hijo, entonces todos merecemos respeto. También pedimos que hay muchos usuarios con irrespetuosos, también respetar porque tenemos muy buenos conductores. Sí les puedo decir que aquí en la capital tenemos muy buenos conductores, son pocos, son una minoría creo y algunos jóvenes que muchas veces no respetan algunas leyes, pero hay que llamarlos. Creo que hay que buscar la forma de que ellos mejoren su trato y su forma de manejo. Dice que me llama poderosamente la atención ese punto de vista de esa depuración que van a hacer en el sistema de transporte que usted lo ha anunciado, buscando algunas estrategias para traer. Si vemos, el salario no es malo al final, es un salario que sobrepasa el salario mínimo incluso, pero que evidentemente en este momento conlleva con muchos riesgos. Pero esa parte es esperanzadora, esa depuración que va a haber en el sistema de transporte con los operarios específicamente, dejando claras las reglas para que presten un mejor servicio. Porque sin duda todos, uno que quizás no utilice el servicio, pero anda en su vehículo, observa cómo se dan algún tipo de imprudencias y eso es muy bueno también para que el sector transporte dé ese ejemplo. Me indican si vamos al corte para que al regresar estaremos compartiendo con algunos mensajes el 3182-5600 para que Wilmer, que está acá con nosotros, pueda compartirlos también y analizarlos en conjunto. Y también, Wilmer, me gustaría el retorno que me hable del tema del subsidio. ¿Está cumpliendo el gobierno como tal con el pago del subsidio? Todo esto lo vamos a abordar después del corte. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos en Diálogo de Impacto. Si usted nos viene sintonizando a esta hora, pues le pongo en contexto. Estamos conversando con Wilmer Calix, él es dirigente del transporte, hablando sobre estas propuestas que hay en mejora del servicio debido a los últimos acontecimientos. Hago hincapié en esto. La semana anterior tuvimos a representantes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en donde hicieron su exposición respecto a este rubro que ellos se encargan de vigilar, de regular. Pero, como medio responsable, también queremos tener la otra parte, o sea, la parte de los transportistas para tener un balance. Y esa es la metodología, realmente siempre debe tener ese balance y contraste. Por eso hemos invitado a Wilmer Calix, a quien le agradecemos. Ya nos ha hablado de la depuración que va a existir en el sector transporte, pero también de la falta de políticas reales para poder regular el servicio específicamente y que ayuda al usuario final. Tenemos algunos mensajes que nos han compartido y también lo vamos a estar compartiendo con Wilmer para que pueda responder. Más de 8 meses que no pagan el subsidio, soy dueño de unidad, sigo esperando. Bueno, justamente antes de ir al corte preguntábamos eso también, ya Wilmer nos va a responder. Gobierno le da todo lo que piden, dije, los dueños de buses no arreglan las unidades sin asientos, llantas pelonas, choferes malcriados. Bueno, ya estaremos abordando eso también. ¿Qué pasó con el proyecto del anillo periférico del uso de pago mediante tarjeta? Vamos a primero que Wilmer nos responda estos 3 mensajes para poder ir abordando. Bueno, el bono compensatorio, se llama bono compensatorio de la tarifa. ¿Qué significa? Que hoy en día el usuario no paga lo que debería pagar la tarifa real en la calle porque el gobierno le subsidia o le bonifica al usuario con 3 lempiras, 8 meses de deuda y hasta el día de hoy no nos han pagado. Un decreto que se aprobó a destiempo en el Congreso Nacional, se aprobó el 26 de agosto, después se mandó a publicar hasta la semana anterior por caja presidencial. Se han estado firmando nuevos recibos en el instituto y todavía le espera 8 meses después de que nos paguen. Pero hay una promesa de pago para este mes, digamos. Promesas de pago han tenido todo el año. Si usted recuerda, el comisionado Barahona
habló en una conferencia que tenía 229 millones en el mes de julio, pero todavía no hay ningún desembolso. No hay ni un desembolso. Quiero ser claro, estamos esperando que haya un compromiso del gobierno por medio de la Secretaría de Finanzas, porque nos han prometido que nos van a pagar 3 de los 8 meses que nos adeudan y que buscarán los recursos para los otros meses. En esa parte del bono compensatorio ha sido difícil realmente avanzar, ¿verdad?, con los pagos. Este año solo hemos tenido un pago, que nos pagaron el mes de enero, febrero y al 50% marzo. Wilmer, ¿cuánto tiempo más van a aguantar? Bueno, nosotros estamos esperando solamente esta semana. ¿Por qué no podemos seguir así? Para contestar la segunda pregunta, la gente tiene Espérame, razón. solo para hacer hincapié y subrayar eso. Solo esta semana se espera para que llegara un arreglo a los desembolsos del bono compensatorio. Esta semana, al final, yo creo que hemos sido prudentes 8 meses. Muchas veces las personas dicen, a los transportistas le dan todo lo que piden. Pues sí, lo único que hemos pedido es que nos cumplan o que nos dejen cobrar la tarifa real en la calle. El bono compensatorio nace de una revisión de la tarifa donde todos los demás compañeros cobran la tarifa desde el año 2022. Los compañeros de carga, los interurbanos, taxis, mototaxis. Lo único que no podemos cobrar la tarifa real, porque se firmó ese acuerdo con la presidenta, es el transporte urbano. Y después nos dicen, y se quiere exponer, y se quiere mandar un mensaje equivocado al pueblo hondureño, donde dice que es que nos regalan. No, le regalan a las personas para que no paguen esos 3 lempiras cuando abordan en la unidad de transporte al pasajero. Y queremos ser claros, lastimosamente nos vienen a pagar 8 o 9 meses después. Si le estoy comentando yo que nos deben 8 meses, viene noviembre. ¿Cuántos meses van a ser? 9. Viene diciembre, van a ser 10. ¿Quién en su sano juicio espera 10 meses para que le paguen? Creo que muchas veces hay una grosería con el sector, porque siempre miran todo lo malo, pero no dicen por qué sucede todo esto en el sector. Miraba yo ahorita que en el mensaje que decía, no arreglan las unidades. Dígame, nosotros las arreglamos operando con números en rojo, lastimosamente. Cuando viene el gobierno y nos paga, usted va a ver varias unidades en mejores condiciones, pero usted no va a arreglar su casa cuando no tiene los recursos. Entonces, así, yo siempre digo este mensaje, no hay que tener doble discurso. Cuando usted exige, cumpla, para que no le pidan que usted cumpla, entonces exija. Entonces, pero mire, 8 meses nos pide el gobierno, el IHTT, que cumplamos, que compremos esto, que compremos esto, pero ellos no cumplen, y entonces ¿cómo nos exigen tanto? Sí, bueno, ahí están las respuestas. Compartimos más mensajes también, aprovechando que tenemos dirigente o empresarios del transporte. El propio dueño de las unidades de buses, a cualquier persona le dan sus unidades, no saben en qué manos y después nadie se hace responsable. Chofer escapa y el dueño se hace el pago. Vamos a ver, me gustaría que lo respondiéramos a ese antes de darle. Fíjense, le voy a comentar que la mayoría de accidentes, me atrevo a decir casi un 98% que tienen accidentes, a quien se le hace pagar todo es al propietario de la unidad. Siempre es así. Ha venido una política de los seguros en ir bien, en vez de que en su póliza vaya teniendo que le cubren más, en el transporte es al revés, lo reducen, las coberturas. ¿Qué significa? Que hoy en día la mayoría de unidades de transporte ya no están aseguradas por quemas, o porque hubieron hace 2 años algunas quemas, ¿se acuerdan en ambulancia para algunas unidades? Desde ahí ellos cambiaron la póliza y dijeron, no, muy riesgoso estar cubriendo quemas. Por vandalismo. Un sector de riesgo. Es un sector de riesgo. Entonces los seguros, como ellos tienen un negocio para nada, entonces van reduciendo las pólizas, entonces usted va pagando más, pero tiene menor cobertura. Sí, como le digo, la mayoría de accidentes que suceden, el propietario de la unidad es el que da frente a esos compromisos. Bien. Otro mensaje entonces lo compartimos en este momento cuando... Bueno, usted puede compartir a través también del WhatsApp. Buenos días, tal vez los propietarios de transporte tienen buenas ideas, pero los conductores y ayudantes de buses son de lo peor y respetan todas las normas de tránsito. Son abusivos y malcriados, hasta dan miedo. Incluyo a muchos taxistas. Hay mucha adicción a drogas. Bueno, una realidad que no se puede desconocer también, Wilmer, pero que justamente ustedes están hablando de hacer una depuración en ese sentido. Es que usted puede hacer depuración, pero si usted, el Estado, no tiene políticas
de ataque al narcotráfico, es una situación difícil. Claro, todo va como una cadena. En conjunto. Si el Estado no tiene una política de educación efectiva, usted va a ver que la mayoría de personas que andan en unidades de transporte, yo digo que son como que los que la sociedad, o que hasta los gobiernos, porque yo oigo a algunos funcionarios del gobierno, que los conductores aquí, pero no preguntan si son hondureños, que merecen tener un trabajo, cómo podemos hacer para formarlos, cómo podemos hacer para darles la oportunidad de que tengan una vida diferente. Entonces, pero solo se ataca el mal, pero no se dice qué se va a hacer para tratar de rescatar. Si usted va a la Biblia, Dios perdona, Dios lo hace una persona nueva, pero aquí las políticas nuevas de que una persona hoy en día ya cayó en la adicción, aquí no hay una política de cómo lo vamos a rehabilitar. Dice, ya cayó en la drogadicción y que se quede, hasta que muera, ¿va? Entonces, en otros países, la política de rehabilitación es diferente, de buscar cómo a estos hondureños hacemos para rehabilitarlos. Al final, porque yo creo que muchos hondureños que no tienen la oportunidad de estudiar, muchos no fue porque no quisieron, sino que en los barrios y colonias no hay la capacidad en una escuela, en una colonia que tiene 1.500 habitantes y tiene una escuela para que 200 personas estudien. Claro. Y los otros 1.300, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Creo que no hay tanta política de trabajo, porque usted puede ver que en el país ahora se van perdiendo muchos trabajos. No es lo que yo digo, es lo que yo veo en los medios de comunicación. Estamos de acuerdo que hay un déficit educativo, estamos de acuerdo de que no hay programas de rehabilitación, estamos totalmente de acuerdo. Pero digamos, en su caso en particular, usted como propietario de autobuses, ¿cómo hace para seleccionar a los operadores, a los operarios? Porque al final es su negocio y a usted tampoco le gusta que le quemen las unidades, que tengan percance o que anden en redes sociales. ¿Cómo hace usted, digamos, en su caso en particular, para elegirlos? ¿Les hace pruebas toxicológicas? Coméntenos un poco de eso. Bueno, le voy a comentar, no voy a hablar solo cómo hago en mi empresa personal. Voy a hablar, yo soy presidente de una cooperativa que tenemos 126 unidades, soy el presidente. Nosotros hacemos un tema de buscar nuevos conductores y buscar personal que tenga su licencia. No queremos tampoco venir a mentir a este programa, que tengan por lo menos su licencia liviana, que tengan sus antecedentes, y vamos buscando el tema de estos conductores. Sí nos hemos encontrado que hemos empleado personas que van serias y que al final nos salen con sorpresa. El tema de depuración permanente. Usted tiene que ir sacando, siempre hemos dicho que una manzana podrida va a pudrir las demás. Es por eso que hemos propuesto ante la dirigencia ir cambiando de esas manzanas podridas para que no nos vayan a pudrir las buenas manzanas que ya tenemos. Entonces ese es el tema que estamos manejando. Campañas, yo le puedo decir que tuve hace 5 meses con Radio Satélite que nos pasaron el anuncio, hoy mismo lo dimos públicamente, donde estábamos solicitando nuevo personal, porque tiene que usted estar solicitando para estar cambiando. Renovando, porque al final, si no, y haciendo esto tenemos un déficit de 300 conductores. ¿Qué significa? Que hoy tenemos 300 empleos, pero no encontramos quién quiera trabajar en estas 300 unidades de transporte. Entonces es un tema bien difícil, pero como le mencionaba, al final hay que hacer su parte, no hay que ver o llorar por la situación que vive el sector y solo venir a poner excusas. Yo creo que tenemos que hacer algo. Y sí, hacemos el llamado a aquella persona que tenga su licencia pesada, que esté sin empleo y que quiera laborar en el rubro de transporte, que llegue a la oficina del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre a certificarse y les daremos empleo. Y se lo digo públicamente. Si hoy no llegaran 100, mañana mismo a 100 personas ya están certificadas, tienen empleo. Mire qué práctico, o sea, lo lleve a su currículo, su copia de su currículo, copia de identidad, sus documentos. Óigame, qué fácil es trabajar ahorita en el sector transporte, en este país o en la capital que hay tanto desempleo. Bueno. Leemos 3 mensajes para que compartirlos con Wilmer, que nos acompaña justamente haciendo este análisis del sector transporte. Usted, Wilmer Cali, sabe que usa sus unidades. Le pidió currículum con antecedentes penales. Le hace exámenes toxicológicos a sus trabajadores. Usted capacita, usted debería ser pionero en este tema. Bueno, justo lo que conversábamos antes de dar lectura. O sea, que usted pues está trabajando y ya lo ha dicho. Si usted es conductor de un vehículo pesado, vamos a decir autobús o un vehículo pesado como tal, vaya al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
Lleve su hoja de vida, lleve los documentos, certifíquese, porque Wilmer lo ha dicho, hoy mismo usted puede tener empleo. Hay un déficit de 300 conductores de autobuses. Puede tener una oportunidad. Evidentemente esto debe ir acompañado de garantías de seguridad y de mucha responsabilidad, porque no solo es una vida, son vidas de usuarios, de personas que pagamos el transporte público para que usted, pues también para que todo se vaya generando. O sea, al final del día también los empresarios del transporte invierten para ganar. Otro mensaje también que tenemos, para mí el gobierno debería de manejar el transporte, ya la empresa privada no dio el ancho, le quedó grande la camisa. Otro mensaje, todos los gobiernos son papadas, nunca nos pagan. Bueno, variedad de opiniones, Wilmer. Pareciera de que pues, hay un malestar por este pago, usted ya lo ha dicho. Si el pago del bono compensatorio no se realiza esta semana, pues podrían que llamar nuevamente al diálogo, o que han pasado dialogando todo el año, o qué otras medidas pueden tomar, Wilmer. No, llamaremos a nuestros afiliados y a nuestros representantes de la ciudad de Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa para ver cuál es el camino a seguir. Hemos sido un sector prudente de diálogo, pero tampoco, ¿verdad? 8 meses es bastante y no se mira todavía una claridad. Nos han venido diciendo en reuniones que tienen los recursos y hasta se han firmado las planillas y hasta el día de hoy no pasa nada. Entonces, una irresponsabilidad del Estado por medio del IHTT de no cumplir estos compromisos. Decía uno de esos mensajes que me gustaría contestar, que el gobierno debe de hacerse cargo del... De hacerse cargo. Yo le hago la pregunta a este hondureño que escribió ese mensaje. ¿Quién es el encargado de la salud del país? El gobierno. No tenemos el mejor sistema de salud, ni de Centroamérica, creo yo. ¿Quién es el encargado de la seguridad del país? No tenemos el mejor sistema de seguridad, ni de Centroamérica. Entonces, ¿cómo es que el Estado puede tener el mejor sistema de transporte? Si hemos visto proyectos que han sido promovidos por los gobiernos centrales y municipales, como el Trans 450, que 4.000 millones se invirtieron, ¿y en qué quedaron? Entonces, muchas veces es como venir y promover, ¿sabe qué es eso? La amenaza al sector. Como decirle, bueno, es que ustedes no pueden. No, que digan, no pueden manejar el transporte, porque vivimos 26 años de rodillas ante la extorsión. Trabajando y operando en la ciudad con extorsiones, donde rutas han desaparecido y ahora nadie lo menciona. Hay rutas que desaparecieron del transporte aquí en la capital por el tema de la extorsión, y se les puedo mencionar para que no me diga que soy un mentiroso. ¿Usted es de aquí de la capital? Sí, sí, sí. Bueno, usted recuerda que había una ruta que se llamaba Zapotre Centro Mercado. Pregúntese dónde opera esa ruta ahí. ¿Por qué cree que desapareció esa ruta? Por el tema de la extorsión. La ruta de Magna, Universidad Norte, ¿se acuerda que venía aquí a la Vía Olímpica? ¿Existe esa ruta? Desapareció por el tema de la extorsión. Usted puede ver Camposielo al mercado, hay unos pocos buses ya, ahí solo los valientes. Usted puede ver la ruta del sitio, que van disminuyendo la unidad de transporte. ¿Por qué? Porque no hay un descontrol en el tema de seguridad. Usted puede ver la ruta de la 1 de diciembre, mercado, ya no está operando esa ruta. Mire, es que manejar el transporte es una situación difícil porque nosotros llegamos a barrios conflictivos, barrios, como le dicen, calientes. Entonces no crea que usted encuentra tantas personas que quieran ir a arriesgarse a meter a esa ruta. ¿Sabe por qué aparecieron? Porque no encontramos conductores que quisieran laborar en esas rutas, porque les dio miedo. ¿Y de qué les sirve tener una unidad de transporte y no tiene quien se vaya a operar ahí? Entonces, ¿qué tocó hacer? Desaparecerla. He dicho, cuando empecé el programa, una política de transporte donde debe estar sentada en una mesa de trabajo, primordialmente la Secretaría de Seguridad, el IHTT, la municipalidad, la Dirección de Viabilidad y la dirigencia del transporte, y en esa mesa tener una política clara cómo vamos a mejorar el sistema de transporte de la capital. Así es, tiene que ser en conjunto. Integral. Esto tiene que ver integralmente. Así es. Bien, leemos al cierre de este espacio, leemos algunos mensajes que nos han llegado, muchas gracias. Que nos paguen los subsidios o que den el pasaje a 16 lempiras. Repuestos están en las nubes, hasta la franela subió de 10 a 20, nadie ve eso. Costo de llantas. Bueno, los costos que representa también manejar una unidad y cómo van incrementando. Necesitamos que tenga un dispositivo que regule la velocidad, GPS, que van en las unidades y que solo vayan por el carril lento. Otro de los mensajes,
también a través de el Facebook. Ana Castillo nos dice, más bla bla. Jorge Villanueva, eliminar la extorsión. Nelson Javier Cruz, saludos, mejoren esas unidades. Denny Edgardo López, lo primero, quitar a los choferes drogadictos, que son muchos. Gracias por sus mensajes. Realmente son sus puntos de vista. Oscar Reyes dice, el transporte de pasajeros en Honduras es la mayor de corrupción. Drogadictos, mareros, extorsionadores, ladrones, están reunidos ahí, se roban los subsidios. Señores, si el negocio no es rentable, ¿por qué no lo dejan? El gobierno le falta decisión, que liberen las rutas. También nos dice Janet, que sean educados. César García Manuel, los principales culpables del atraso del transporte urbano son los mismos transportistas y los del gobierno que nunca hacen nada. Bueno, son parte de los mensajes que nos han hecho llegar. También nos dice Jimmy Maradiaga, eso no es transporte público, es transporte privado. Cada dueño hace lo que quiere con esas chatarras y sus operarios. Si fueran públicos, las unidades y el personal tendrían que ser del Estado. Los dueños se roban los subsidios y quién sabe cuántas marrufias más harán en secreto. Carlos Ortega Mesa nos dice, estos dirigentes lo único que hicieron fue subirle de 3 a 12 lempiras, argumentando que todos los pasajeros iban a ir sentados con aire acondicionado y nunca lo cumplieron. Caminan como sardinas en los buses. Rafael Flores también nos dice, primero eduquen a los motoristas y ayudantes, practicarles las pruebas de alcohol y drogas, que dejen estar quimiqueando los combustibles y que dejen de dañar el ambiente. Mensajes que nos llegan, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya estamos al cierre, Wilmer, hacemos un resumen rápido de los mensajes que le han llegado. Bueno, fíjese que quería contestar el último mensaje, dijo, si no es un negocio rentable, ¿por qué no dejan? Ajá. Le voy a contestar transparentemente. Fíjese que la persona que escribió ese mensaje parece que no es de Honduras. El sector transporte ha estado de rodillas 26 años porque ha pagado, y no se ha podido mejorar en su totalidad, porque ha pagado 19.600 millones de extorsión. ¿Qué significa? Que el negocio no es que no ha sido, que no es rentable, porque si se pagaron 19.600 millones, sino que el dinero ha ido a esas estructuras criminales. Pero no ha ido porque usted quería, sino porque lo intimidaron, porque tuvimos 3.600 muertos en estos 26 años, conductores que nos quemaron en nuestras unidades. Más de 50 unidades quemadas en estos 26 años. Entonces, ¿qué significa? El negocio es rentable, pero si de su negocio le llegan a quitar el dinero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos salimos? Porque no es tan fácil. Porque usted tiene compromisos ante la banca. El banco no entiende que usted quiere salir. Bueno, bonito, mire, bonito fuera que yo le dijera al banco, mire, ya no quiero ser transportista y ya no le voy a pagar. ¿Usted cree que el banco va a decir, sí, está bueno, ya deje eso? Y no, ahí quedamos. Ahí quedamos. Entonces, ¿qué sucede? Muchos transportistas tienen o terrenos, o sus casas, o de avales familiares, que el banco va a venir y les va a quitar lo que tienen por el compromiso que uno tiene. Claro. Cuando hablamos de una política clara de transporte, que con eso se debe iniciar, es donde todos los actores tienen un compromiso. Y así el pueblo hondureño va a ver el cambio. Pero no como ellas decían, vamos como sardinas. Sí, van como sardinas porque una política que tuvo un gobierno fue reducir la flota cuando la ciudad está creciendo, que no hay hoy en día no hay capacidad con las unidades en las horas pico de movilización en las unidades. ¿Cuál es la única forma que todas estas personas puedan llegar a su centro de trabajo? Que vayan de pie, aunque no tengan las condiciones, esas unidades, para que esa persona vaya así. Claro. Wilmer, muchas gracias por habernos acompañado. Sin duda un tema que seguirá dando de qué hablar mientras no existan esas políticas, esa cercanía entre los entes encargados para poder mejorar. El tema de la depuración es de suma importancia también para poder tener un sistema de calidad. Repasar de que el transporte, la dirigencia del transporte no ha recibido este pago compensatorio desde hace 9 meses y se suma otro mes más y otro mes más. Están dando de parámetro esta semana para poder tener una solución a este pago y con ello pues empezar a mejorar también las unidades. Confiamos de que la madurez por parte de los responsables y los encargados de este tema se sienten por el bien del pueblo, por el bien del usuario al final. Porque para los transportistas genera un negocio también, pero el gobierno, el Estado está en la obligación de proveer todas las herramientas para que el usuario, que al final es el pueblo,
reciba un mejor servicio. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Le invito a que continuemos con Hola Honduras. Con permiso.